Muy bien, han pasado apenas 11 minutos de las 2 de la tarde. Tenemos la posibilidad de hablar esta vez vía telefónica. Alguna vez lo haremos aquí en vivo porque es rosarina, con Julia Strada, en su momento becaria del CONICET, integrante del Centro de Economía Política, politóloga, y hoy particularmente vamos a hablar de la industria. Comenzábamos el programa contando cómo los argentinos conmemoramos este día evocando un contrabando, ¿no? La primera exportación que tenía que ser de harina y terminó siendo de plata por parte de un obispo que hacía esa manganeta, ¿no? Y hablar un poco de los números de nuestro país, la importancia de la industria, porque durante algunos años atrás, desde la 125 para acá sobre todo, se exponía el campo como factor fundamental del motor económico, del crecimiento y demás, ¿no? Julia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos. Muy bien. ¿Cuál es la proporción, la participación, la relevancia del sector industrial? Y no digo contraponiéndolo con el sector agropecuario, pero digo para darle su real dimensión, ¿no? Bueno, la realidad es que desde el 2002, desde esta salida evaluatoria que tuvimos del periodo de la convertibilidad, nosotros tenemos un sistema económico que ha revertido sus variables de funcionamiento principales, y puede sonar a cliché, pero la verdad es que salimos de un esquema que funcionaba a través del sistema financiero y la especulación a un esquema que, vía la devaluación, una transferencia de ingresos importante hacia los sectores de capital, una caída del salario del 30%, muy relevante, bueno, tenemos un impulso a los sectores productores de bienes y de servicios. Y ahí la industria ha sido el elemento fundamental, tanto la industria como la construcción, ¿no? Nosotros pasamos de tener una economía fuertemente avanzada en el sistema financiero y también en el agro, que fue uno de los ganadores de la convertibilidad, a el peso del sector industrial, que hoy igual no supera el 15, el 16% del producto, pero de cualquier manera es significativamente superior al peso del agro, sin mirar su impacto indirecto, ¿no?, en otros bienes, como por ejemplo el sector inmobiliario, pero el agro, la realidad es que no pesa más del 9, el 10% del PBI, ¿no? Lo que pasa es que, y esto también es un debate muy coyuntural que tiene que ver con las divisas, lo que pasa es que los sectores productores de divisas, los que generan los dólares, siguen siendo los grandes y principales exportadores del sector agropecuario, que nosotros en la región de Rosario del Cordón Industrial tenemos como protagonistas a las principales empresas aceiteras, ¿no? Claro. Entonces digo, tenemos un cuello de botella respecto a quiénes son los principales proveedores de divisas, pero al mismo tiempo no son los principales generadores de empleo. Nosotros en la industria, para tirarte un dato, teníamos 750.000 puestos de trabajo en el año 2002, y hoy al cuarto trimestre de 2014, según los datos del Observatorio de Empleo, tenemos 1.265.000 puestos de trabajo, digamos. Estamos hablando de los registrados, ¿no? Entiendo que la informalidad no es algo para vanagloriarse, pero también tenemos una gran cantidad de puestos de trabajo, si bien se han reducido en términos informales, en la industria, ¿no? Con lo cual tenemos a la gran generadora de empleo en esta década, que a su vez impacta, y esto me parece interesante para poder introducir el debate más macroeconómico, impacta directamente en otras variables económicas, como tiene que ver con el consumo y la pujanza del mercado interno. La realidad es que Argentina, en esta segunda etapa de la posconvertibilidad, que va del 2008 al 2014, 2015, y me parece que en estas dos etapas coincidimos todos, heterodoxos y ortodoxos, economistas, digo, hay una etapa del 2003 al 2007 y hay otra etapa del 2008 en adelante. En esta segunda etapa de recesión internacional, de caída de los precios de los commodities, como pasó con el trigo, con la soja, con el maíz, como está pasando con el petróleo, la realidad es que la pujanza de la economía argentina depende fuertemente del mercado interno. Bien. Julia, ahora con este contexto, ¿no?, que has descrito profusamente, muy bien, muy claro, ¿por qué hay, yo entiendo, no es una cuestión de una pregunta ingenua, en términos de una contienda electoral, un año electoral, signados por muchos comicios en muchas provincias, y finalmente lo que será la elección general después de estas primarias? Hay, a lo mejor para un microclima, pero fundamentalmente también acicateado esto por lo que es la visión corregida y aumentada de algunos medios de comunicación, de una economía en crisis, ¿no? Esto que Alfredo Zayat escribía el fin de semana, casi como una ficción en esos términos, sin perjuicio de que hay un proceso inflacionario, de que hay situaciones complejas y demás. Pero digo, esto está abriendo un terreno para que algunos sectores estén empezando a pensar, vamos a ver si esto les da margen la voluntad popular, en devaluar o en cambiar los términos, ¿no?, de lo que es la economía argentina y de ajustar naturalmente.
Efectivamente, la realidad es que la visión que estamos viendo, que se intenta imponer desde distintos medios de comunicación, pero también desde operadores, lobistas del establishment económico local, que tienen que ver con, directamente yo diría, directivos de las principales industrias que forman parte de la dirección de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, es que la devaluación es la única vía de recomponer el crecimiento económico. Y a mí me gustaría simplemente precisarlo. Ahora, Julia, hago un parate aquí, porque hay gente que labura en la UIA, que es de acá, que no está absolutamente de acuerdo con eso. Estos son los exportadores, fundamentalmente, Exacto. ¿no? Exacto. Bien. Eso me gustaría poder decirlo, digamos. Hay una conducción económica que tiene que ver con las empresas fuertemente exportadoras. Acá, bueno, no solo están las aceiteras, está por ejemplo el Grupo Techin, digamos, hay varias empresas que tienen un porcentaje exportador superior al que tienen en el mercado interno, con lo cual el salario deja de ser un componente de la demanda, que es un poco lo que yo decía. Sino que es un costo y lo quieren ajustar. Es un costo, exactamente. Entonces, bueno, el intento de imponer al dólar ilegal, al dólar blue, como la variable, como el precio de referencia que explica el funcionamiento de la economía, es un poco, bueno, la generación de una cierta psicosis. A medida que crece el dólar blue, la economía le va peor, ¿no? A medida que incrementa la brecha con el dólar oficial, a la economía le va mal. Y la realidad, yo quiero citar una nota de Morales este domingo de La Nación. Él mismo dice, citando incluso a especialistas de la Universidad de Itela y también de San Andrés, diciendo, la verdad es que el mercado del ilegal es completamente insignificante, pero sigue diciendo Morales Solá, lo que en realidad importa es su significado en términos simbólicos. ¿Por qué? Porque forma expectativas. Claro. Yo la verdad que saludo, ¿no? Realmente me alegra que lo digan ellos mismos con tanta claridad, porque el objetivo es precisamente generar expectativas. Cuando cualquier empresario o cualquier comerciante minorista mira que el peso cada vez vale menos, que además estamos en un contexto que claramente quieren imponer como inflacionario, porque si bien tenemos una tasa de inflación que ronda, podríamos decir hoy, al 20-25%, ¿no? Incluso con números alternativos, la verdad es que está descendiendo, pero si cualquier comerciante minorista mira estos datos, la verdad es que lo primero que hace es pensar que tiene que aumentar los precios. Bien, Julia, Lo poco que tiene, ir a comprar dólares. Bien, por supuesto, claro. Mis estudios económicos son los de un lector de, por ahí alguna publicación, ni siquiera tan especializada, un muy mal alumno egresado del Superior de Comercio, con muchas dificultades. También, egresé. Bueno, de ahí. Pero seguramente con otras notas y con otra capacitación a posteriori. Pero digo, uno escucha hablar de algunos términos que resultan difíciles de asimilarse hasta que se lo explican bien. Y acá recurrimos a vos. Decía desde el gobierno, esto es el producto de las políticas anticíclicas, porque mientras el mundo en algunos lugares decrece, hay economías estancadas y con altísimos niveles de desocupación, le hace España con casi una cuarta parte de su fuerza de trabajo cruzada de brazos, la Argentina crece al 3% más o menos, 2 y pico. Sí, más o menos, sí. Hoy, no digo, y en el mercado interno. Eso, explícame la política contracíclica. Bien, lo que yo decía respecto a las dos etapas es fundamental. Nosotros, primero lo que hay que decir es que las exportaciones no son el impulso del Producto Interno, que básicamente se impulsa por la demanda agregada. La verdad es que la economía argentina crece por el mercado interno. Podríamos hablar de dos componentes de la demanda que se oponen de alguna manera. Por un lado, las exportaciones, el comercio exterior, y por otro lado, la producción destinada al mercado interno. La realidad es que crecimos a un 8,8% entre 2003 y 2007, y entre 2008 y 2013 a un 4,7%. Esta caída en el crecimiento significa principalmente que cayó la venta externa. La medida contracíclica lo que busca es compensar esta caída de las ventas externas con un apuntalamiento del consumo interno, ¿no? Los programas de Procrear fundamentalmente, y esto hay que decirlo, impactaron en que la construcción crezca. Y que la construcción crezca significa, por ejemplo, que crezca la industria del cemento, que crezcan las metalmecánicas. Que exista el programa Renovate significa que hubo más compras de productos de la línea blanca, que la verdad que hay que decirlo, después de la devaluación del año de enero de 2014 y de la suba de tasas de interés de marzo de 2014, lo que significó fue una desaparición de las cuotas, una desaparición de ese tipo de consumo y una caída de los productos metalmecánicos de la industria de la línea blanca. Digo, las distintas políticas, el ahora 12 fundamentalmente, que tiene principalmente ventas en indumentaria, y en segundo lugar en cantidad de operaciones, no digo en volumen que debe ser mayor,
tienen venta de materiales para la construcción, digamos, esa serie de políticas lo que hace es apuntalar al consumo interno. Bien. Esas son las políticas contracíclicas. Y déjame decirte una última cosa. En el año 2014, que yo diría que fue uno de los peores en términos del modelo, como dicen algunos, tuvimos una caída de puestos de trabajo en la industria de 16.000 puestos de trabajo, pero en el resto de la economía aumentaron 23.000 puestos de trabajo. Digo, un saldo positivo de 7.000 puestos de trabajo. Bien, además... Un año que fue uno de los peores. Bien, Julia, esto naturalmente con una presencia fundamental, diría yo, activa, de intervención del Estado, ¿no? Que es lo que a mucha gente le preocupa también por esa vieja retórica de que el Estado es ineficiente, es malo y es gasto, como hablábamos también del tema del dólar con una insignificancia en el volumen de operaciones que pega tan fuerte en la conciencia económica, para decirlo de algún modo, de la mayoría de los argentinos que, insisto, en su tremenda, aunque sea redundante, mayoría no han visto ni verán un dólar ni les interesa, ¿no? Sin embargo, eso está allí latente. ¿Cuál es la contracara? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la contracara de este modelo? Que es, por cierto, en alguna medida lo que ofrecen los sectores opositores, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría ilustrar un poco lo que pasa si se cumple lo que dijo Mauricio Macri, si bien algunos intentaron corregirlo después, de que el día 11 de diciembre, si asume, se levanta el cepo, yo diría entre comillas, porque es un control de cambios en un día. La realidad es que automáticamente lo que eso significa, a menos que se recurra a un endeudamiento externo y no lo esté diciendo, ¿no? A agrandar la reserva del Banco Central vía deuda externa, lo que automáticamente eso significa es que vía una psicosis mediática de ir a comprar dólares, la desaparición de las reservas internacionales en dólares y básicamente la devaluación automática. Y una devaluación que no va a ser la del 26% que nosotros tuvimos en enero de 2014, también impulsada por una serie de bancos que compraron a 8.40 lo que estaba a 7.30, sino que en todo caso vamos a tener una brusca devaluación que va a ser más del 26%, posiblemente sea del 200, 300%. Y eso automáticamente es inflación, porque tenemos productos importados, porque además hay aprovechamiento oligopólico con el aumento de precios, y eso automáticamente es caída del salario real, menor participación de los trabajadores en el ingreso, menor consumo, y ahí sí, yo digo, ahí sí viene la recesión. Y ahí sí, digo, viene el fin de ciclo. Es al revés el planteo, no es que viene el fin de ciclo, entonces vamos a tener que devaluar. Es al revés, las medidas que ellos proponen son las que efectivamente van a terminar con un patrón de acumulación y de industrialización. Ahora pregunto, Julia, si este es el panorama, ¿por qué proponen eso? ¿Hay alguna visión perversa de la vida o una respuesta a intereses? ¿Cuál es la razón? ¿Qué motiva esto? Bueno, a mí me parece que es hora, me parece que el debate político de los argentinos ya a esta altura lo permite, de empezar a identificar quiénes son los actores ganadores y quiénes son los actores más beneficiados en esta política. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos, a ver, para decirlo en números, 400.000 millones de dólares fugados en Argentina. Y la verdad es que la fuga no ha frenado en estos años, si bien Argentina de verdad que el gobierno nacional ha hecho distintas medidas para frenarlos, como los directores de las empresas y demás. Básicamente, abrir de alguna manera la canilla del Banco Central, abrir lo que se llama el cepo, es seguir alimentando la fuga. Y hay un grupo muy concentrado de fugadores que quieren utilizar la reserva del Banco Central para enriquecimiento propio. Bien. Tenemos también, obviamente, un gran control hacia las grandes empresas, lo de la Agencia Nacional de Directores es fabuloso en este sentido, que claramente es, bueno, un escollo. Nosotros estamos queriendo intervenir como Estado Nacional, ¿no?, en cuál es el margen de utilidades que se remiten y cuánto se reinvierte en Argentina. Poder deshacernos de esa intervención del Estado es un poco lo que propone Mauricio Macri. Y después me parece que hay un grupo muy grande de exportadores, que es como iniciamos la conversación, que claramente son los grandes beneficiarios de una etapa de fuerte devaluación. Pensemos, para el que está escuchando, que una pérdida del poder adquisitivo del peso para alguien que recibe dólares del exterior es claramente una multiplicación de sus ingresos. Bien. Para los que trabajamos con ingresos fijos es claramente una reducción de nuestros ingresos. Bien, Julia, vos estás trabajando y viviendo en Buenos Aires. En este momento estoy haciendo un doctorado en economía en Buenos Aires. Bien, cada tanto venís a Rosario, digo, para charlar acá en el estudio. Sí, claro. Lo podemos arreglar. Te hacía esta pregunta también por dos cosas, porque las imágenes que acompañan esta charla son de videos recientes en donde se te ve muy joven, porque sos muy joven realmente,
Y eso a veces es bueno, para mí es muy bueno siempre, pero para algunos en alguna medida puede ser descalificante, como le pasó al ministro Kicillof, ¿no? A mí, Claro. si yo tengo algo que decirle a Kicillof es que no puede controlar la inflación, no que es joven. En el caso tuyo, llegamos hasta la egresada del Superior de Comercio. ¿Cómo sigue la formación, más allá de la visión política, académica y técnica tuya? Bueno, en mi caso seguí estudiando en la Facultad de Ciencia Política, soy politóloga. Posteriormente, bueno, ingresé como becaria de CONICET para el área de Economía, hice una maestría en Economía Política acá en Buenos Aires, en la Flaxo, y actualmente, luego de terminar la maestría, estoy haciendo un doctorado en Economía, también acá en Buenos Aires. Bien. Bueno, la próxima vez te diremos doctora cuando termines. Por ahora, te agradecemos así nomás sencillamente que hayas participado en nuestro programa y quedamos seguramente para charlar acá cuando estés en Rosario, ¿sí? Bueno, Pablo, muchas gracias. Ha sido un gusto, ¿no? Bueno, muy bien. Acabamos de hablar con una economista, con una académica, con una estudiosa del asunto, con una visión, por supuesto, política, para que vean que no siempre hay que recurrir a Broda, Melconian y el elenco estable de la debacle argentina, ¿no? Aunque algunos efectivamente no solo recurren, sino que le piden letra y música y tratan de llevar adelante esa partitura. Dependerá de nosotros, de todos los argentinos, si queremos otra vez aquel concierto o ver si hay, no digo nuevas melodías, pero alguna que más o menos no desentone y que sea un coro, ¿no? Que sean muchos los que lo canten y no 2 o 3 solistas que son los que se llevan no solo los aplausos en este caso, sino los dividendos. Tenemos un corte más, ¿verdad? Hacemos la pausa, nos encontramos para el cierre del programa.